Regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden interactuar con nosotros a través de la etiqueta numeral hora clave. Y le damos la bienvenida a nuestro invitado, Ricardo Rigos. Ricardo es analista político, profesor universitario, escritor. Bueno, muchas cosas. Bienvenido. ¿Cómo están? Bien, Ricardo. Eres de verdad muy bienvenido porque esto es un tema gracias. bastante espinoso que tiene que ver con unos vecinos a los cuales queremos muchísimo, que son los colombianos. Pero realmente este tema del atentado contra el candidato Miguel Uribe ha puesto de nuevo en el tapete toda esta historia violenta de Colombia, ¿no? Y me hace mucha gracia cuando aquí hablan de magnicidio. Este es un país donde no hay magnicidio, y eso la historia es bastante evidente en relación a eso, ¿no? Ahora, en Colombia, en México, sí. Pero Colombia, que está aquí al ladito, mira, nada más entre 2021 y 2023 asesinaron a 800 líderes políticos y sociales. Entonces, ¿de dónde sale toda esta violencia en Colombia? Fíjate, primero, gracias por la invitación. La introducción que haces me gusta mucho porque de verdad Colombia para uno es un país muy querido, muy cercano. Sí, además da hasta entre tristeza y rabia que con tantas cosas exuberantes e interesantes que tiene Colombia, los milímetros de prensa se consuman en violencia. Así es. Un país, bueno, tiene un premio Nobel de literatura, tiene desarrollo y una gran cantidad de organizaciones sociales que hacen de Colombia uno de los países más interesantes de América Latina, quizás junto con Chile, al respecto. O sea, cómo la sociedad se organiza para resolver problemas, desde muy complicado hasta muy cotidiano. Y eso, cuando me produce un cortocircuito pensar que esa capacidad de participación ciudadana que tiene Colombia conviva con esa matazón, porque es una matazón. Colombia tiene una historia de violencia paralela a una historia democrática que es única en América Latina, hasta en la dictadura de Rojas Pinilla, que fue corta, por cierto. Fue corta y bienvenida. No, y además fue una dicta blanda. Dicta blanda. Eso, fue corta, bienvenida y dicta blanda. Y de él surgieron varios movimientos electorales. ANAPO, el M-19 no fue electoral, pero después lo fue. Conviviendo con que sea, digamos, si nos hubiéramos parado antes de la llegada de Rojas Pinilla, hubiera sido el único país de América sin dictadura. Desde la independencia. Porque tú ves ahora cómo coexiste todas esas formas democráticas con esa violencia tan grande. Porque yo creo que, bueno, las fuentes de la violencia en Colombia, todas esas cosas son multifactoriales. Hay una que generó una tradición de matanza, que fue la Guerra de los 1000 días. La discusión liberal conservadora en América Latina fue intensa. Eloy Alfaro No, sin el Lucero. Sin el Lucero, porque Alfaro es el de Oriente. En paz descanse. Casa en Nicaragua, Guzmán acá. Hubo una corriente latinoamericana liberal que en Colombia no triunfó y fue severamente reprimida por los conservadores. Eso dejó una tradición. Pero que además se enfrentó a una lucha armada terrible. Muy larga, que la llamaron por razones periodísticas, sería, porque fue mucho más de 1000 días antes y después de que la empiezan a contar. Bueno, eso dejó como una carga de violencia en esa sociedad para que la resolución de problemas estuviera marcada por los atentados. Yo decía que el primer magnicidio venezolano fue en Colombia porque mataron a Sucre. Eso fue un magnicidio. Él era el heredero de Bolívar en cuanto a la causa política y todo eso. Y el atentado a Bolívar. Y los atentados. El atentado a Bolívar en Bogotá fue clarísimo. El señor Santander quiso resolver sus diferencias por la vía rápida, pero después de la Guerra de los 1000 días quedó una especie de persecución sistemática. De baja intensidad, dirían hoy en día. Y allí falleció un senador Uribe, que también fue general, que venía de Europa. Él estuvo en Europa relacionado con los movimientos sociales europeos e incluso preconizó ideas de democracia. Y a él también los conservadores lo mataron.
Que fue impresionante eso, ¿no? Bueno, ahí lo mataron a hachazo dos sicarios. En el Parlamento, saliendo Sí, al Parlamento. Saliendo del Parlamento, sea. dos sicarios lo mataron a hachazo. Impresionante eso. Impresionante. Uy. Ahora fíjate, yo estaba leyendo antes del programa, Ajá. alguien colombiano, analista colombiano, que decía, bueno, la violencia siempre ha sido una herramienta de los grupos de poder, de las élites, y de los grupos armados, por supuesto, para resolver los temas de Sí, poder. yo creo que eso no era que no es un asunto del pasado. No. Eso lo sostenía él, no sé. No. Claro que no es. Lo más triste es que es del presente. Eso es lo que hay que preocuparse. Claro, es lo que él dice. Del 48 para acá, cuando mataron a Gaitán. Y ahí viene la gran punto de inflexión de la violencia colombiana, la muerte de Gaitán. Sí. Gaitán es un dirigente liberal con un discurso aperturista hacia la democracia en un momento en que se estaba creando el sistema latinoamericano o americano, la OEA. Un señor Sierra, ¿no? Era Roa Sierra, sí. Pues lo mató y hay versiones un tanto anecdóticas y otras pues que cargadas de conspiraciones, con eso que llaman conspiranoia, y que la gente cree que bueno, un plan secreto que generó una gran violencia en Colombia. Y de la gran violencia en Colombia hubo una que por cierto muy poco se habla, que es la guerrilla de los llanos, de Guadalupe Serrano. Guadalupe Serrano fue un oficial del ejército colombiano que hizo su servicio de solidaridad, o como le habrá llamado eso Colombia, que mandó unas tropas a Corea y el señor tenía experiencia de combate allá en Corea del lado de los americanos, y regresó al Arauca y allí montó una guerrilla contra los conservadores que venían reprimiendo los movimientos armados que se crearon como protesta por la muerte de Gaitán. Tú conocías a un político colombiano y tú decías, Dios mío, ¿cuánto irá a durar? Sí. Porque para acá vino una vez Luis Carlos Galán, creo que fue en el 89, yo trabajaba todavía en Noticiero de Venevisión. Allí se le hizo una entrevista y él se acercó muy amable, muy simpático, era muy cordial, muy entrador. Y oye, a los 15 días, sí, yo decía, pero si yo lo acabo de ver aquí en el estudio. En un pueblito ahí cerca de Bogotá llamado Soacha, creo. Sí. Ahí el día dando un meeting. Ahora, lo que pasa es que también esa violencia tiene que ver con los procesos, ¿no? Históricos, sociales de Colombia. Sí, porque una cosa es la violencia rural, la famosa guerrilla, liberales y conservadores. Tiene que ver mucho con el tema de la tierra, ¿no? La tenencia de la tierra está pero en el eso origen cambia, de y fíjate que es curioso, porque Colombia con todo lo que ocurrió, pero es a partir de los años 80, cuando se plantean las muertes de la mayoría de estos candidatos. Pero eso tiene que ver con el tema de la influencia del narcotráfico. Y sí, señor. Como un factor que cambia la calidad de la violencia. Y del cambio de la estructura electoral de Colombia también. En la guerrilla, bueno, para muchos eran guerrillas de autodefensa, que después degeneraron en guerrillas de narcotráfico y delincuencia. Pero el conflicto inicial era ese, cómo desplazaban a los campesinos de esas tierras que habían cultivado, y eso generó muchísima violencia, por así llamarlo. Bueno, ahí comienza lo de Marulanda. Ahí empieza Marulanda y la masacre del Marquetalia y todo eso. Bueno, en el 80 irrumpe una cantidad descomunal de dinero, que es la del narcotráfico, y comienza una competencia por el control público junto con la aparición de la Unión Patriótica. Sí. El señor Galán que mencionabas ahora era un dirigente del Partido Liberal, muy del ala del nuevo liberalismo, él lo llamaba, que agarró como política central la derrota de Pablo Escobar Gaviria. Y Pablo Escobar Gaviria simplemente organizó una serie de acercamientos con sicarios hasta que lo mataron. Una característica que tienen todos esos sicarios es que son muy jóvenes. Y la forma de contratarlos es que son jóvenes menores de 18 años. Claro, les ofrecen un dineral. Y como son menores de 18 años, no pasan mucho tiempo presos, o sea, no le tiran 30 y tantos años, sino 15, lo que establece la ley, y la familia pasa de la miseria a la solvencia. Ahora, fíjate que hay una característica ahí, Ricardo, que es muy, yo diría que bastante, llama bastante la atención, que es que sobre todo se ensañan con aquellos candidatos que de una u otra forma han prometido trabajar realmente por la paz. Así es. Por ejemplo, el caso de Carlos Pizarro, que era un tipo del M-19. Lo matan
Y él, una de las cosas que había dicho, mira, si ahí me matan, no será por lo que he hecho, sino por lo que no he podido hacer. Y vivía hablando de la paz. Y pareciera que realmente todo esto va dirigido a evitar que Colombia haga la paz. Es que porque hay gente que vive de la guerra y eso hay que decirlo. No entienden el proceso, la fortaleza de un proceso institucional, el bien que le hace a Colombia. Mire, las zonas de Colombia que sean zonas de paz son las zonas más prósperas, pero notablemente prósperan en ciudadanía, en educación, en riqueza general, generada, quiero decir, colectiva. Y las zonas de la violencia son las zonas del atraso. Pero no es porque los atrasados son violentos, sino porque la violencia trajo el atraso. Y eso es uno de los dramas que tiene Colombia, porque entonces hay gente que vive ese atraso. Recientemente tuvieron un contrabandista que le decían Pitufo, no me acuerdo el nombre, que llegó a controlar toda la importación de bienes del hogar, pero gigantescos los controles que tenía por el puerto de Buenaventura. Y eso, él dijo, nosotros necesitamos de la ilegalidad y la violencia para poder enriquecernos. Más sinceridad. Y mira, en la presencia del narcotráfico junto con la insurgencia de la Unión Patriótica fue una impronta, fue un punto de inflexión del estudio de la violencia en Colombia. La Unión Patriótica llegó a tener muchos concejales, muchos alcaldes, senadores, diputados, y era una fuerza en crecimiento. Sin hacer paralelismo antojadizo, yo creo que fue un buen precedente de lo que después fue el pacto histórico que llevó al gobierno a Petro. Es decir, ahí había una opinión electoral distinta a lo que llaman los colombianos la oligarquía libero-conservadora, que se expresó, y la respuesta que le dieron a eso fue una masacre de entre 5 y 6 mil militantes. Fíjate. 3 candidatos presidenciales le rasparon. Y hay un hecho más grave todavía, después de los acuerdos estos de paz que se firmaron, ya en el 2016, ¿no? Con Santos, que se creó, se produjo en los años siguientes unas masacres impresionantes, los llamados líderes sociales. 690. Por eso que te digo que eran los líderes sociales. No, los que estaban a favor de la paz. Por eso. Y entonces tú los matabas porque eran partidarios de la paz. Ellos firmaron el acta de lo que llaman JEP, creo que no me acuerdo si es Junta Especial por la Paz, que firmaron, sí, yo quiero la paz, yo me retiro de la guerra. De esas listas tomaban a la gente, las toman todavía este año mataron 6 que yo sé. Claro, y tú te pones a ver asesinatos puntuales, lo buscaban, estuvieran. Sí, exacto. Porque dicen es que los liberales y los conservadores se detestan. No, espérate un momentico, hay una cantidad de líderes sociales que han matado, que tú no lo puedes. Pero todo el mundo ha recibido su dosis. El señor a quien le dieron el golpe de Estado, Rojas Pinilla, fue un dirigente conservador muy violento, el que fue presidente después del Bogotazo, que era Laurencio Gómez. Y su hijo fue senador, fue candidato presidencial, y a ese lo ejecutó una organización que después surgió y desapareció, y finalmente lo reconoció la FARC entre sus errores o lo que fuera en los acuerdos de paz de La Habana, y pidieron excusas o lo que se tiene. Claro, no se tiene pide excusa por un asesinato. Entonces cada sector político y cada sector social se ha llevado su muerte. Y claro, se ha llevado su cuota, ha pagado su cuota. Los secuestros de mujeres que han sido muy graves. Bueno, ya eso es otro tema. Pero político. Claro, yo lo sé. Diana Turbay, Gloria Lara. No nos haría tiempo, pero sería apasionante meterse en ese tema. Porque la presencia de los jóvenes, lo que estaba viendo en este caso, un joven de 14 años, se le señala. Pero como muy bien dijo Petro, una vez que hubo aquí una cosa con unos paramilitares en el Latillo, que él dijo que la costumbre de la recluta, tanto a la FARC como a los paramilitares, es agarrar jóvenes menores de edad para incorporarlos a su ejército. Claro. Es una violencia que dura para siempre. Claro, y si hablamos de mujeres, nada más tenemos que hablar de la mamá de Miguel Uribe. También. Que la secuestra a Pablo Escobar con la guerrilla, periodista. Oye, hagamos voto por la salud de Miguel Uribe, porque si se incrementa la violencia, todos los avances de paz que ha habido en el campo colombiano van a retroceder. Van a retroceder, votos y oraciones por Miguel Uribe. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Vamos a la pausa y regresamos.